Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Connie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. En el día después de la consulta ciudadana que definió a la candidata presidencial de Unidad Constituyente para el 21 de noviembre, Yasna Proboste. Queríamos tenerla aquí en el programa, Matías. Nos habían confirmado su presencia aquí en Estado Nacional, pero lamentamos que finalmente no va a poder estar. Esta mañana nos dijeron que la verdad es que no iba a estar con nosotros, lo lamentamos. Hay una noticia de muy poco rato en materia política, que es que Marco Enrique Sominami ha anunciado su candidatura presidencial. Sabemos que mañana se vencen todos los plazos. Marco Enrique ha anunciado que va a estar, es la intención que tiene. Sabemos que hay temas pendientes todavía. Así que se abre un espacio político muy interesante que debatiremos esta noche, entre otras cosas, con nuestro panel. ¿Qué consecuencias tendrá, por ejemplo, para el acuerdo parlamentario que supuestamente tenían ahí en Unidad Constituyente? De todo eso vamos a hablar con nuestro panel. También tendremos un panel de constituyentes. Aquí comienza Estado Nacional. Esta luna preciosa que en el día de hoy nos acompaña sea también la que ilumine nuestro camino de aquí a noviembre. La responsabilidad de esta derrota la asumo 100% yo. Las personas que han concurrido a votar el día de hoy en esta primaria convencional han privilegiado la opción de la senadora Yasna Proboste y por supuesto el resultado se asume y se respeta. Como demócratas que somos, vamos a actuar por unidad, obviamente aceptando el resultado y respaldando a quien el resultado vencedora esta noche. Yasna Proboste. Yasna Proboste. Proboste. Yasna Proboste. ¡Viva Chile! ¡Viva Atacama! ¡Viva Vallenar! Muchas gracias. Ya estamos aquí en nuestro panel, Connie, saludamos a nuestros invitados de esta noche, si te parece. Exactamente, partiendo por aquí, Macarena Loz, encargada, ya ha estado con nosotros, pero ¿está bien decir encargada del plan económico? Coordinadora de la programática. de la candidata de ahora, ya candidata, ¿cierto?, de Unidad Constituyente, Yasna Proboste. Bienvenida. Sebastián de Polo, ¿cierto?, de la casa. Catherine Martorell, quien la tenemos ahora, como yo dije, la nueva contratación de la candidatura, el fichaje de Sebastián Sichel. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Por este lado. Sí, Isabel Pla. Muy buenas Muy noches. buenas noches, Isabel. Y Nicolás Eizaguirre, muy buenas noches también, ambos muy de la casa de nuestro panel. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Oye, partamos obviamente, vamos a hablar primero de lo que ocurrió ayer. Pero la noticia del momento, la noticia de Amanda. Exactamente. Quiero saber primero cómo les cae, cómo le cae a Unidad Constituyente, Macarena, Nicolás, el anuncio de Marco Enrique Sominami que sí va a inscribir su candidatura presidencial. Recordemos que el PRO, hasta ahora por lo menos, iba en Unidad Constituyente. Macarena. Sorprende, por decirlo menos, ¿no es cierto? Marco Enrique Sominami y el PRO estaban negociando la plantilla parlamentaria, que sabemos que igual que las candidaturas presidenciales tienen que inscribirse mañana. Perdón, ¿salió de la negociación? Claro. O sea, yo parto de la base que si uno hace un anuncio de estas características, digamos, está rompiendo un poco, digamos, la pertenencia a Unidad Constituyente. ¿Se arruina con esto ese pacto que estaban negociando? Mira, yo no estoy parte de la negociación y todo, pero uno parte de la base, digamos, que da un paso al costado, ha elegido el camino propio. Disculpe, es que él no dice eso, les hace una invitación, quedan 24 horas para hacer una lista parlamentaria común. Claro, pero él no se quiere salir. ¿Ustedes lo van a sacar? En el fondo son dos cosas que van de la mano, ¿no es cierto? Tenemos una sola candidatura, una primaria, ¿no es cierto?, una consulta ciudadana, en que todos nos poníamos detrás de la candidata ganadora. Y él no participó, el PRO decidió no participar porque dijo que no estaban las condiciones, que los costos eran muy altos y todo, y ahora dice que no fue invitado a participar y a 24 horas, ¿no es cierto?, tener que inscribir la candidatura. Elige el camino propio. Yo creo que el camino propio individual solo le hace mal, ¿no es cierto?, a la unidad de la centroizquierda, va a favorecer, ¿no es cierto?, a la derecha, y de esa perspectiva nos parece negativa la decisión tomada por él. Nicolás, ¿cómo lo ves tú? ¿Es posible ese llamado, esa invitación que hace Marco Enrique Sominami de él inscribir su candidatura en paralelo, ¿cierto?, a Yasna Proboste, que es la candidata a Unidad Constituyente, pero con una lista parlamentaria común? No, ¿Es viable? Definitivamente yo creo que, mira, uno de los problemas grandes que tenemos es que cada día tenemos mayor fragmentación. Y en un régimen presidencial la fragmentación es fatal. Porque la verdad hay que ponerse de acuerdo después, y es lo que le ha pasado a este gobierno, se ha quedado con minoría parlamentaria y no se puede gobernar. Entonces, si tú no eres capaz de ponerte de acuerdo en un programa común
que es lo que representa en este caso Yasna Proboste. Yo quiero aclarar completamente que siendo partidario Paula Narváez, hoy día mi candidata es Yasna Proboste sin duda alguna. ¿Lo tienes que aclarar porque... No, porque siempre... ¿Crees que se generan dudas o...? No, porque... Porque no todos lo tienen tan claro. No, porque las preguntas que han estado en la prensa, ¿cierto?, es que si iba a haber realmente una completa adhesión del mundo de la centroizquierda, de la izquierda, digamos, del socialismo democrático, y por lo menos en lo que a mí respecta y lo que sé que es el caso de Paula Narváez, la adhesión a Yasna Proboste es total, que no haya duda alguna. Como no pudimos, porque es cierto, Gabriel Boric y Daniel Jadwe no nos aceptaron en su primaria. Por tanto, como estos son emprendimientos colectivos, se respeta la palabra. Y es imposible decir que yo no puedo tener un programa común, pero quiero tener lista parlamentaria común. ¿Para qué? Nicolás, ¿cómo afecta las posibilidades de Yasna Proboste en la aparición o la emergencia de este candidato, de Marco Enríquez Ominami, en este momento? Pienso que Maca es más indicada como jefa programática para hablar... No lo pido que lo hables en cuanto a la candidatura, tu perspectiva política, tu análisis político. O sea, sin duda alguna que creo que en esto la centro-derecha nos ha dado lecciones. Han sido capaces de tener mucho más unidad. Había un viejo autor que se llamaba Pulanzas, que decía que la derecha tiene una condición de clase para sí y sobre sí. Y nosotros somos una dispersión que es realmente lamentable. Entonces esto no ayuda a las transformaciones de Chile, que es lo que estamos todos interesados, salvo la centro-derecha. ¿Y Marco Enríquez Ominami, está faltando su palabra con esto? Yo no soy para calificar, no soy juez de calificación de palabras. Lo único que puedo decir es que si él se presenta como candidato a primera vuelta, no puede aspirar a tener una lista parlamentaria común, porque no está renunciando a un programa común, a una idea de Chile común. Isabel Pla, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo veo que políticamente afecta a unidad constituyente, porque obviamente debilita ese espacio de unidad, esa oportunidad de unidad que dieron ayer con su consulta y con la posibilidad de ponerse de acuerdo. Políticamente la debilita, y además también comparto lo que dice Macarena, nosotros también lo vivimos en la derecha. Hay una coherencia, especialmente cuando había una primaria, entre la lista parlamentaria, el equipo del Parlamento con el candidato presidencial. O sea, es difícil imaginarse dos candidatos presidenciales con una lista única. O sea, Antonio Castro con Sichel, por ejemplo. Pero podría ser... Eso políticamente, pero electoralmente tiendo a pensar que afecta más a Gabriel Boric. Siento que, por lo menos desde mi punto de vista, las posiciones y la estética política de Meo tiene más rivalidad, más rivalidad con la de Gabriel Boric que con la de la senadora Proboste. Sebastián, ¿cuánto afecta a Gabriel Boric? ¿Lo sorprendió a usted esto, no? Yo creo que muy poco. Y no quiero darle la soberbia. Pero no disputan un electorado parecido. Porque, mira, primero estoy de acuerdo. Creo que no es posible. Es posible al revés. O sea, es posible tener un candidato presidencial y que por alguna razón táctica se defina que hayan dos listas que apoyan un candidato presidencial. Eso ha pasado, y a veces tiene razón en la electividad, cuando son muchos partidos. Eso ha pasado varias veces, especialmente en la izquierda. No, ya ha pasado. Entonces, yo creo, pero eso creo que tiene algún nivel de coherencia, porque una lista de una coalición muy grande de partidos decide ir con más de una lista para poder ganar cosas de electividad. Pero al revés es muy complejo. O sea, al revés, en el fondo, como dice Nicolás, es bien insostenible de tener una lista parlamentaria con dos candidatos presidenciales. Porque además hay un oportunismo aquí que tiene que ver con el resultado de ayer. Este es mi análisis. ¿En qué sentido? El oportunismo de Marco Enríquez. Claro, porque dice, hay un electorado no quienes votaron, no los militantes, sino que hay un electorado que a lo mejor dentro del mundo de la centroizquierda no se siente tan convocado por Yasna Proboste, por muchas razones, y él quiere ir a buscar. Yo creo que esa operación de último minuto... ¿Te refieres a la baja votación que hubo ayer? ¿Eso cualitativo o cuantitativo? Yo creo que el resultado. O sea, el resultado es que Marco Enríquez Ominami viene del Partido Socialista. Viene de ese mundo, fue diputado del Partido Socialista, digamos, ¿no? Es de esa... Sí, pero ya va mucho más allá, digamos, de la DC que demostraba por la votación. No, por eso digo, pero creo que su decisión, yo estoy criticando su decisión, digamos, que su decisión solo operó después de conocer el resultado de anoche. Sí, claro. Entonces, a mí eso no me gusta en política. Creo que no lo hace bien, como esas operaciones... Yo creo que Sebastián tiene razón y por eso yo aclaré que el socialismo democrático está con Yasna Proboste, porque claramente está buscando ese nicho a ver si... Sí. Ahora, desde el punto de vista electoral, Marco viene del 2009 presentándose, sacó 20 puntos, fue una votación histórica, muy importante. Esta es su después sacó 10. cuarta aventura. Después sacó 5.
O sea, por eso yo digo que electoralmente no representa lo mismo que representó el 2009. Yo estoy de acuerdo contigo en que no afecta los votos o no debiese afectar los votos de Boric, porque en el fondo Boric representa también parte de esta nueva política, esta nueva forma, este nuevo ciclo que estamos viviendo hoy día. Yo creo que... ¿Y Marco Enríquez no? O sea, bueno, él mismo comenzó diciendo, como lo dije hace 10 años, ¿no? Esa fue la primera frase que usó. Pero además me parece también que hoy día volvemos a este juego. La elección de ayer, 150.000, 152.000, no sé al final cuántos votos fueron, pero por ahí. 150.881 es el último cómputo. Creo que es menos que la militancia de los partidos. Entonces, eso habla también de un poquito esta política antigua que ya no es parte de lo que estamos viviendo como país. Y no sé, a mí me parece que el haber ido en primarias, como lo hizo Boric, el Partido Comunista, en primarias legales, lo hizo Chile Vamos también, la votación que existió en ese momento, por supuesto, demuestra que esa es la forma de hacer las cosas, esta consulta tardía, con poca participación y con al día siguiente subiéndose alguien que además parecía ser de la misma coalición, que ahora no lo es, que no sabemos muy bien qué voto está buscando. Yo creo que no afecta a Boric, porque Boric hizo las cosas bien en ese sentido desde el primer momento. En el video que lanzó recién Marco Enríquez anunciando su candidatura, dijo que él lo hace básicamente para oponerse a Sebastián Sichel, porque, y detrás de él, su jefe, Sebastián Piñera. Que es el verdadero candidato. Que es el verdadero candidato. Y en 2009 o 2008, cuando fue candidato, dijo porque que había que cambiar la política. Ya se han pasado 10 años. Yo creo que esa política que vive de este concepto de la alternancia, es no comprender lo que estamos viviendo como país. Hoy día los ciudadanos nos están pidiendo una nueva forma de hacer política, que es poner a las personas al centro, construir un proyecto político nuevo. ¿Cuán importante es el vínculo de la candidatura de Sebastián Sichel con Sebastián Piñera? ¿Cuán es Sebastián Sichel el continuador del gobierno actual? ¿Usted qué más puede decirle porque viene saliendo del gobierno? De acuerdo, pero eso es lo mismo que decir que Yasna Proboste representa al gobierno de Michelle Bachelet, o que en el fondo creo que esos conceptos políticos no van. Yo creo que hoy día quienes presentan un proyecto político distinto, que pone al centro a las personas, que se construye con todos. La representación de Sebastián Sichel es desde la derecha hasta el centro, sumando a los independientes, también personas de izquierda que quieran sumarse. Queremos construir un proyecto político distinto, una concepción distinta. Poco, creo que la izquierda. No, es que con la diversidad que hay en la izquierda es difícil que vayan a ser... Bueno, siempre puede haber alguno perdido por ahí. Una última cosa, cuando tú dices, claro, esto es distinto, pero el hecho de que tú quieras... en este minuto, digamos, y ha sido, ¿cierto?, una cara importante y visible del gobierno de Sebastián Piñera, seas ahora la vocera de Sebastián Sichel. ¿No es una señal de continuación de que Sebastián Sichel es el continuador de Sebastián Piñera? Es que yo veo un candidato, yo formé parte del equipo de Sebastián Piñera durante 10 años, del presidente Piñera, antes de que fuera presidente y después de que fuera presidente. Y veo... personalidades diferentes, miradas, visiones diferentes, compartiendo, es verdad, pero yo la formé base de parte de ese equipo. Es la misma. Si uno mira, digamos... Es que ¿sabes lo que pasa, Macarena? Es que también yo creo que tenemos que hablar con bastante sinceridad. Sebastián Sichel se llama igual Sebastián que el presidente Sebastián Piñera. Forman parte los dos, yo también y Katy también, de un mundo político de centro-derecha. ¿Verdad? Esas cosas son en común. Compartimos visiones, principios, estamos por la libertad, pero también hay una amplia gama de matices. Y yo creo que Sebastián Sichel representa de forma muy importante una manera nueva de ver las cosas desde el centro y desde la derecha, que se ha conflictuado mucho con la generación anterior, muchísimo. Lo he visto, ¿verdad? Lo he visto en el día a día. Yo creo que el presidente Piñera sabe eso, se da cuenta y probablemente va a respaldar a Sebastián Sichel porque formamos parte todos de una comunidad política, pero creo que es muy simplista la crítica de decir fue ministro de él, son la misma cosa. O sea, es como no, yo no lo digo porque ella es ministra, yo lo digo al ver las propuestas, digamos, que son bastante continuidad. No las veo tan parecidas a las propuestas, pero sin embargo quiero responder la pregunta. Yo fui subsecretaria y muy orgullosa de haber participado de ese proyecto político, pero hoy día estamos hablando de un proyecto distinto, que junta también a personas independientes, personas de centro, personas de derecha y todos aquellos que quieran sumarse. Sí, yo creo que dejemos de hablar de esta política muy noventera, de la derecha, la izquierda, la alternancia. Estamos viviendo un ciclo político que es distinto.
Y si no estamos a la altura de lo que nos está pidiendo la ciudadanía hoy día, no vamos a poder gobernar, ni tampoco construir el país que estamos soñando. Yo creo que quienes quieren ser candidatos o quienes representan a sus distintas coaliciones deben entender eso también. He hecho la primera pasada respecto del factor Marco Enrique, que es un factor que la verdad que no lo teníamos en la pauta. Sorpresa. Nadie sabía. Le damos la bienvenida esta noche a Marco Enríquez Ominami, que está con nosotros vía Zoom. Marco, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Buenas noches, gusto Matías, gusto Constanza estar con ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marco Enrique. La primera pregunta ha salido aquí también en el panel y muchos se la preguntan desde Unidad Constituyente, es ¿cómo pretende Marco Enrique Ominami, lanzando su propia candidatura, de alguna manera aguándole la fiesta a Yasna Proboste, que acaba de ser nombrada, ¿cierto?, ayer candidata a Unidad Constituyente, ¿cómo pretende mantener... No nombrada. Elegida, no nombrada, está bien, tienes toda la razón, Macarena. Buen Pero ¿cómo pretendes mantener la idea de una lista parlamentaria única si acabas de salir haciéndole la competencia a la candidata a Unidad Constituyente? ¿Cómo se hace eso? En toda la lógica del mundo. Luché bastante solo por lo demás, mientras algunos me mandaban a fumar opio por este momento, ¿no? Constituyente. La constituyente dibuja los planos, Constanza. El Congreso va a tener que construir esa casa. Y el Congreso constituyente es inevitable. Y sé algo yo, que Sebastián Sichel, si es electo, va a confiscar la esperanza de un cambio a través de la constituyente. Ellos están en contra. La toleraron, la tuvieron que soportar. Y por tanto hay que construir un Congreso Constituyente y la lista única tiene toda la razón, todo el sentido del mundo y sigo pidiéndola en estas intensas horas, una lista única parlamentaria. A nosotros como Partido Progresista no nos importan los cupos, lo demostramos, fuimos el único partido, que en la elección de constituyente llevamos el 100% de independientes, 100. Y en el pacto nos pidieron reducir nuestros cupos, que me desmientan los presidentes de partido, y lo hicimos. Pues no nos importaba abrir ese espacio. Ahora decimos lo mismo, lista única al precio que sea. Tiene toda la lógica del mundo. Porque entonces se trata, confiscar el cambio es la tarea de Sichel. El nuestro es defender mi causa, nuestra causa, por la que hemos luchado, es que está en riesgo, está en este momento excepcional de esperanza, es distinto, la constituyente y la sociedad de los derechos. Marco, ¿qué aporta su candidatura que no aporte Yasna Proboste para ese fin que usted ha planteado? ¿No basta con Yasna Proboste? Claro, yo creo que efectivamente ayer el pueblo de la exconcertación, ex nueva mayoría, hoy quizás ex unidad constituyente mañana, si así lo decían los presidentes de partido. Ayer algo pasó y no quiero, sería injusto. ¿Qué pasó? Repetir, bueno, mire, es de público conocimiento que la primaria fue un desastre. ¿Por qué? Como a ver, votan, sale octava, novena de la primaria, saca 60.000 votos. Es un gran triunfo y yo no voy a polemizar con senadora Proboste. No voy a polemizar con ella. Sacan 90.000. Voy a hacer algo distinto en esta oportunidad. No voy a marcar mis diferencias con ella. Pero es cierto que lo de ayer es impropio, una decepción, una injusticia. Una primaria no legal cuando hubo que hacer primarias legales. Por las razones que sean que quieran dar. El hecho que es la peor primaria de la historia respecto a la mejor primaria de la historia que encabezó Gabriel Boric junto a Sebastián Sichel. Esos son los datos. Frente a esa orfandad, un pueblo que creo que quiere un cambio radical pero en paz, vamos a competir en armonía, en unidad. Y no tengo duda que nos vamos a entender con la senadora Proboste. Nos reunimos hace poco, tuvimos una buena reunión. Lejos de esta conversación porque ella no quería, y me parece legítimo, participar de esa dinámica. Bien, ahora construyamos. Es la primera vuelta una opción. Yo por ahora, eso sí, no voy a poder responder bien sus preguntas. Porque tengo que pelear por mi derecho a competir, que no lo tengo garantizado. Ya, vamos a ir a eso, Marco, pero solo para concretar bien el punto. ¿Cómo le responde hoy día a la misma Yasna Proboste, que debe estar, si no mirándolo, pero ya lo va a escuchar, diciendo, pero ¿cómo? Con esto, de alguna manera, están fraccionando a la unidad constituyente. El PRO estaba siendo parte de la unidad constituyente y ahora usted se va por el camino propio. ¿No es eso, de alguna manera, le digo, aguarle la fiesta a la recién elegida candidata de unidad constituyente? ¿Cuál fiesta vio usted ayer? ¿Cuál vio? No la vi yo la fiesta de ayer. Ella Sí, ganó no con más votaron. del 60% de los votos. Fue electa. Sacó 91.000 votos, no 60.000. 91.000 votos sacó Yasna Proboste. Bueno, usted vio una fiesta y no la vi. Yo sé que había más militantes y no votaron ni siquiera los mínimos de los militantes. Pero no voy a polemizar, si no voy a polemizar con la unidad constituyente, ni con la senadora Proboste. No me voy a encontrar en esta entrevista polemizando con ella.
Yo sé que no le alcanza a ella. Pero le está polemizando al inscribir su candidatura, pues, Marco. Esa es su interpretación. Lo resolverá el pueblo. Usted es una periodista que hace preguntas. Eso lo decía la gente en una democracia. Cuando corresponda, yo le respondo a su pregunta. Marcos, dejemos que la gente decida cómo entiende el proceso que viene Constanza. Marcos, si usted... Dejemos, usted hace la pregunta y yo le respondo. Ayer yo no vi una fiesta, vi un desastre, vi una decepción. Debió haber una primaria. La Concertación no quiso corregir el 2009 cuando se los dije y no me hicieron caso. Bueno, hablaba muy rápido. Era muy joven, muy impetuoso. Ahora con serenidad. Marco, calma, repito. Conteste una pregunta de este periodista, por anticipé favor. lo que estamos viviendo. Sí. Adiviné y anticipé lo que estamos viviendo. Lo anticipé, lo dije, está escrito, lo propuse en proyectos de ley. Y acá estamos. Y quiero ayudar Marcos, a que defendamos esa esperanza de cambio. Usted pertenece a un grupo, un entorno, una tribu política, porque quiere hacer una causa común en una lista parlamentaria. Si usted dice que la fiesta fue un desastre, ¿por qué no participó de la fiesta para salvarla y para que no fuera ese desastre? ¿No hay acaso, aquí uno de nuestros panelistas ha dicho que lo suyo de hoy es oportunismo? ¿Por qué no ayudó a salvar esa fiesta que fue, a su juicio, un desastre? ¿Por qué no participó en la primaria? Pregúntale a los presidentes de partido por qué no quisieron que entrara. Sí, pero yo le estoy haciendo la pregunta a usted, yo le respondo, ¿por qué no entró? No quisieron, pues. No quisieron. No, ¿por qué no quiso usted entrar en esta primaria de ayer? O consulta ciudadana ellos no me dejaron, que no me desmientan. No quisieron, dijeron que yo no podía entrar. Y después, cuando se arrepintieron, plantearon una condición para nosotros que era inalcanzable. Una cuota de 120 millones de pesos no los teníamos. Pero ellos no quisieron. Para seamos claros, no voy a polemizar porque es demasiado fácil, demasiado injusto polemizar con quien no puede defenderse, que son los presidentes de partido. Cuando quiera voy a un debate con ellos, pero todavía no puedo responderle bien las preguntas porque debo conquistar mi derecho a competir, que hoy día está confiscado por una situación anómala, injusta, de una constitución de Pinochet invocada por un diputado socialista de manera injusta, que me impide siquiera votar y ser elegido. Y he dado una batalla, y hoy día usted lo sabe, no sé, lo anuncio, he ido a Naciones Unidas, al igual que lo fue el presidente Lula. Exigido en todas partes, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, en el Tribunal Constitucional, en la Corte de Apelaciones, en el Tribunal de Garantía, en el Servicio Electoral, donde sea defenderé el hecho injusto, inaceptable de una democracia que alguien sin juicio sea condenado. No tengo fecha para defenderme. Esa es mi batalla hoy día. Mis respuestas serán insuficientes. Sí le puedo decir algo. He anunciado que estaremos en la papeleta y vamos a colaborar sin polemizar con la senadora Proboste, de cual la conocí recién y me quedé con una gran opinión de ella. Gran. Y a diferencia de lo que pasó con Frey o con Alejandro Guille, no polemizaré porque no le interesa, creo yo. Esta es mi respuesta. Buena o mala, pero es la mía. La pelea es otra. Es el cuarto retiro. Es la creación de empleo. Es una economía que hoy día está en una mezcla rara de escasez, pero con los retiros hay una cierta sensación de abundancia. Tenemos problemas de inflación, con un problema de cesantía. Sí. Marco, le quiero preguntar, usted ha hecho alusión, ¿cierto?, a su derecho de participar y de inscribir su candidatura. A las 0 horas, ¿cierto?, de ahora, de mañana, claro, sale finalmente, va a salir auditado el padrón electoral por parte del CERVEL. Entiendo que va a salir un comunicado también por parte del CERVEL y ahí vamos a ver si usted figura dentro del padrón electoral y por lo tanto si le aceptan inscribir su candidatura. ¿Qué pasa si no figura y si no le aceptan inscribir su candidatura? No imagino un servicio en desacato con un tribunal superior que 10-0, 3 veces le informa, le instruye y cumplir con la norma. El Tribunal Constitucional dice que la norma constitucional que ellos guardian, son guardianes, es inaplicable. No imagino, no veo una respuesta posible. Pero ahora quiero aprovechar su pregunta. No se trata de mí, es una causa más grande. Déjeme hacer algo impopular para que vea que soy un candidato atípico y con pocas chances. Hay 14.000 personas presas hoy día en Chile sin juicio. Están los presos de la revuelta. Un país que no tiene un sistema de justicia es una barbarie. Perdón, un país salvaje. Y yo no voy a vivir, porque tengo hijas, ni voy a vivir en un país que conoció una dictadura salvaje. No voy a vivir en un país donde a la gente se le condena sin juicio. Y no tengo fecha para defenderme. No imagino al servicio electoral desafiando al Tribunal Constitucional. No lo logro imaginar. Así es que tengo esperanza que se acate la orden del Tribunal Constitucional. Si es así, ¿qué hará? Si es así, en una hora más, sí, en una hora más lo sabremos, cuando salga el padrón. ¿Qué hará? Me imagino que con sus abogados ya tiene un plan elaborado. ¿Qué hará mañana?
recurrir, como hoy día le acabo de anunciar a Naciones Unidas, para que de manera urgente intervenga, como lo han hecho muchos países en dictaduras, por lo demás en general. En democracia ocurre poco. Usted sabe que en democracia pasa poco esto, que a la gente se le confisque sus derechos políticos sin juicio. Pasa re poco, ¿eh? Es una excepción. Por eso existe la cautela garantía de la Comisión Interamericana, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No imagino que podamos vivir en un país donde un fiscal decide quién puede competir en una democracia. No imagino. Así es que estoy esperanzado, pero de nuevo, no se trata de mí. Este anuncio no es para anunciarle a ustedes mis desafíos personales, no. Es que no voy a permitir, voy a luchar para que no le confisquen el cambio a un pueblo que tiene esperanza en la constituyente. Y ayer hubo una primaria que no fue buena. Y aún así, a Yana Proboste, la senadora, hoy la invito a la lista única parlamentaria. Ella lidera una cantidad de partidos importantes en Chile, que han hecho lo bueno y lo malo. Yo, a diferencia de los muchos concertacionistas que se andan autoflagelando y avergonzados a los 30 años, yo mismo, que soy el mayor crítico de los 30 años, no acepto esta idea de que todo fue un asco. No lo acepto, porque no es verdad. Pero porque no es verdad, pero además porque no sirve. ¿Qué me importa ese debate? Si hoy día usted tiene, corríjame usted, al menos 1 millón de personas sin empleo, al menos. Marco Enrique Sominami, le agradecemos por este contacto bien sorpresivo, no estaba dentro de la pauta, pero ya tenemos por lo menos sus opiniones esta noche en Estado Nacional. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Buenas noches. Bueno, la noticia manda, la tenemos aquí calentita y yo sentía la tensión que había aquí, Macarena sobre todo. ¿Qué te parece lo que acabas de escuchar de Marco Enrique Sominami? Diciendo que básicamente lo de ayer no fue una fiesta, fue un desastre y por eso él de alguna manera tiene que casi como este deber de salir a inscribir su candidatura. A ver, lo primero que hay que decir que no son comparables, ¿no es cierto?, esta consulta ciudadana con las primarias legales, ¿ah? Y ayer hubo una participación que efectivamente son más de 150.000 personas. Yana Proboste sacó más de 90.000 votos, no 60.000 como decía él. Y en la práctica él fue invitado a participar de esta primaria en su minuto. Él dijo que no lo habían dejado. Bueno, la información ¿Está mintiendo Marco Enrique? Él fue invitado, digamos, a participar, que las condiciones, él mismo establece, ¿no es cierto?, que en cuanto a costo, esto supuso un trabajo muy grande para todos los partidos, ¿no es cierto?, poder levantar esto en pocas semanas, sin franja, sin financiamiento, sin el apoyo del CERVEL, sin un padrón, digamos, actualizado. Macarena, y en esa perspectiva yo creo que se hizo un gran esfuerzo sin auditoría, por garantizar, digamos... ¿Perdón? Macarena, sin auditoría. ¿Quién audita que son 150.000 votos? Porque habían dicho que 150.000 era el límite y calza justo 150.000. El desde. Era el desde. En algún momento nombró, está el tricel, ¿no es cierto?, de cada uno de los partidos, con integrantes de cada los partidos, ellos son los... ¿Pero hay alguien externo que audita esta elección? No, porque como te digo, o sea, aquí no estamos en una elección como la primaria que se hizo, ¿no es cierto?, en mayo, sino que estamos en una consulta ciudadana, digamos, en que todos los partidos que forman parte de Unidad Constituyente pusieron lo mejor de sí para poder levantar esta consulta y que efectivamente la candidata o candidato, ya sabemos que fue, ¿no es cierto?, Yana Proboste, elegida con más del 60%, fue la elegida de cara a la ciudadanía. Yo creo que en cualquier caso, digamos, aquí hay un tema mucho más cualitativo que cuantitativo, en el sentido de que era mucho más razonable, ¿no es cierto?, que se hiciera de cara a la ciudadanía con participación la elección de la candidata única que va a encarnar, digamos, los propósitos de la sentencia. Sí, al tiro, pero quiero plantear a los dos una cosa. ¿Podemos celebrar alguien dijo ayer, esta fiesta de la democracia con 150.000 personas votando, que básicamente es la suma de los militantes de los partidos? Es un poquito más de los militantes. En el caso de Yana Proboste, además, es bastante más de los militantes. La Democracia Cristiana tiene 33.000 más o menos el padrón y sacó 90.000 votos. Ya, en el caso del Partido Socialista, por ejemplo, tiene 42.755 militantes y Paula Narváez ni siquiera sacó eso, sacó 38.000. Bueno, ¿usted me hace la pregunta o me da la respuesta? No, le hago la pregunta, le estoy agregando, sumando información sobre la mesa. Está muy bien, muchas gracias. Déjeme decir algo sobre lo de Marco Enrique Sominami. A mí me parece que el que se le confisquen derechos políticos, tal como en el caso de muchos presos de la revuelta que no han tenido juicio, es una mala cosa. Pero como yo creo en los proyectos colectivos, porque los países que avanzan, y hay que mirar la historia universal, son aquellos que son capaces de ponerse de acuerdo, por lo menos una parte importante respecto de un cierto sueño de país, yo no puedo entender cómo a partir de eso él concluye que necesita ser candidato a presidente para preservar los cambios
que ha demandado el pueblo de Chile. O sea, hay una contradicción. Para cualquiera, eso lo único que hace es, ¿cierto?, dispersar las posibilidades de, ¿cierto?, de acceder a esos cambios. Pero bueno. Nicolás, ¿cómo dice Sebastián de Polo? ¿Esto es personalismo, oportunismo? No voy a calificar, pero simplemente no corresponden a un mismo argumento lógico. Una cosa es que no tienen derecho a conculcarle sus derechos políticos y otra cosa es que el rescatar lo que el pueblo de Chile ha pedido en materia de reforma pase porque a él no se le conculquen los derechos políticos o se le dejen de conculcar. O sea, no hay ninguna relación de una cosa con la otra. Más bien parece que él fuera el salvador de Chile, no sé, algo así. Entendería yo que... Eso se llama mesianismo. Ustedes, Catherine, No, pero déjeme terminar una cosa que no le puedo contestar a la Connie. Mira, Connie, yo lo dijo muy bien Maca. ¿Tú sabes cuánta gente votó para la elección de presidente de Renovación Nacional? Mario Desbordes versus Chaguán. ¿Sabes cuánta gente votó para la elección de presidente de la UDI? Macaya versus Pérez. Claro, bueno, 12.000 y 10... ahí, en plena pandemia. No, es que no es lo mismo elegir el presidente de un partido que elegir tu además, presidencial. O sea, ustedes ya saben lo que voy a decir. No, hablemos de las primarias, ¿no? Porque me parece especial la comparación. No, él me suscrito porque fíjate que estoy comenzando a decir y ya saben lo que van a decir. Ya, déjenlo terminar. A lo mejor lo estiman que es predecible. No sorprenda. Sorpréndalo, termine no, porque se dieron cuenta por dónde iba. Porque es evidente a partir de ese ejemplo. Yo no quiero comparar una consulta ciudadana con ese ejercicio, pero tan absurdo es comparar la consulta ciudadana con 150.800 votos contra 12.000 o 22.000 si sumamos los dos partidos clave de la centro-derecha, como compararlo con una primaria legal en la que hay publicidad, organización del CERVEL, etc. En eso estoy de acuerdo, no son comparables. Pero, Catherine, ¿puedo responder? Usted dijo que fue decepcionante. Absolutamente decepcionante. Solo les digo, no es comparable? Solo digo cuidado, porque me algún acuerdo día... que hubo un candidato en el CERVEL esperando me faltaba una, hasta como a las 12 Catherine, me faltaba así. Vaya nomás, dele. El día en que ustedes hagan una consulta ciudadana como centro-derecha y saquen más de 150.000 votos, yo los aplaudo. No lo van a lograr. Gracias. No, lo que pasa es que nosotros utilizamos los mecanismos que establece la ley, que son las primarias legales. Y nosotros tenemos la costumbre de nosotros cometimos un error brutal, sin duda alguna. Estoy de acuerdo, y por eso insisto en que no es comparable, porque me acuerdo que en ese día el Partido Socialista quería poder ir a la primaria con el Partido Comunista, todos nos con recordamos. el Frente Amplio, con el Partido Radical sentado en el estamos de acuerdo, Catherine, no nos permite calificarlo de ayer y el triunfo muy importante de Yana Proboste como un fracaso. Mirar a futuro, ya no vamos a estar espérate, Catherine hoy día apareció hoy una día entrevista diciendo decepcionante y un fracaso la consulta ciudadana. Dije que era dije que era lamentable que no hubiesen logrado que la totalidad de sus militantes votaran. ¿Por qué? Porque además era una primaria y una consulta abierta. Podrían haber ido otras personas que se sintieran identificadas con un proyecto político, algo que no pasó. Y, por supuesto, si uno mira los resultados de las primarias, yo insisto, no son comparables. Pero lo que sí quiero decir es que hubo convocatoria a proyectos políticos. La forma en que ganó Gabriel Boric fue muy contundente, la forma en que ganó también Sebastián Sichel fue muy contundente, y eso es porque hay un proyecto político que convoca atrás. Cuando en el momento de inscribir las primarias legales tenemos una coalición que no se pone de acuerdo, que llegan al CERVEL, que se van del CERVEL, que llega el pobre candidato del Partido Radical a esperar solo, sentado, que después van a una reunión y tratan de que vaya el Partido Socialista, pero es que si va al PPD no va al Partido Socialista. Entonces, es ahí donde esa situación genera que el proyecto no convoque. Y eso es el reflejo de la lamentable situación que vive. Yo quiero salir un poco del dimi y direte de cuántos fueron a votar a uno, porque efectivamente existe, pero ¿cuáles son los efectos políticos? Yo creo que ahí sí hay que evaluar. ¿Cuáles son a su juicio? A mi juicio, los efectos políticos son la capacidad de movilizar, independiente del tipo de primaria o de consulta que uno tenga, ¿no? ¿Cómo queda uno en su capacidad de movilizar? Por ejemplo, yo voy a poner el caso que a mí me tocó estar. En 2017 nosotros movilizamos para una primaria 350.000 votos, ¿verdad? Que tampoco son tantos, pero nos permitió movilizar desde ahí con Beatriz Sánchez hasta 1.400.000 votos en noviembre. Entonces, la capacidad de movilización que tú tienes al inicio, ¿no? es una suerte de piso desde el cual partes construyendo movilización. ¿Cuál es el desafío que tiene Unidad Constituyente? Y yo creo que además, hoy día Marco Enrique se la pone difícil con una parte de ese electorado, es que para llegar a competir
a la primera vuelta competitivamente, tiene que recorrer un trayecto mucho más largo que el que tenemos que recorrer los que ya estamos nominados con otro mecanismo. Y yo pero o sea, el desafío, a mi juicio, de unidad constituyente, haciendo análisis desde afuera, es que va a tener doble o triple pega para poder llegar a la posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Parten con desventaja teniendo a un Boric con 1 millón de votos y a un Sichel con 6 millones se dijo en la consulta ciudadana, que Yana Proboste fue la última en subirse, ¿no es cierto?, a la consulta, y que partíamos de atrás, que estábamos con desventaja, y finalmente yo comparto que a partir del lunes es una nueva carrera. Partimos todos de cero, ustedes llevan un camino más adelantado. Pero tú reconoces, Macarena, que parten con desventaja, que Yasna parte con desventaja en esta carrera comparando con Gabriel Boric y con lo que hay. Yo creo que a partir del lunes es una nueva carrera. Y nosotros nos subimos a esa carrera y tendremos que redoblar y trabajaremos muy fuertemente, como lo hemos hecho hasta ahora, para efectivamente convocar a la unidad de la centroizquierda para hacer las transformaciones que Chile requiere y demanda. Con unidad, con cohesión, dando gobernabilidad en lo que Chile requiere. Isabel, ¿parte el contador en cero mañana, la nueva carrera? Yo creo que hay dos claves en la consulta ciudadana de ayer. Yo primero creo que cuando hay primarios anteriores no se parte de cero. Faltan 2 meses y medio para la primera vuelta, o sea, es poquito el tiempo que hay, ¿verdad? Eso por una parte. Y la primera clave que creo que incluso Macarena y Nicolás también están de acuerdo, es que evidentemente fue un error que Unidad Constituyente haya perdido la oportunidad de ir en una primaria legal. Eso yo creo que es un hecho de la causa. Y como dice Macarena, claro, no pueden seguir diciendo fue un error, tiene que mirar hacia el futuro. Pero convengamos que ese error tiene un impacto, porque efectivamente no es lo mismo elegir candidatura presidencial con más de 3 millones de electores, en una elección con más de 3 millones de electores, que elegirla con 150.000. Que Nicolás lo compara con la elección de los partidos políticos. Ok, es una importante votación. Dije que era tan absurdo comparar con eso como con lo otro. Pero es que está bien, claro. Hay un absurdo, pero digamos que hace un mes hubo una primaria grande en donde pudo haber participado Unidad Constituyente y no participó. Ese es un hecho de la causa que tiene un efecto político y electoral importante. Y el segundo, Nicolás ha dicho 2 veces acá, que quede claro que mi candidata es Yasna Proboste. Y ese hincapié tiene un origen, y es que efectivamente a mí también me sorprendió la votación de Yasna de la ex candidata Paula Narváez. ¿Por baja? ¿Por qué? Claro, yo pensé que iba a tener una mayor votación, que además fue la candidata que forzó, digamos, la primaria. Y lo que a mí me refleja esa votación, tal vez, es dónde está el electorado del Partido Socialista. ¿No será que ese electorado ya votó por Gabriel Boric el 18 de julio y se genera un nexo importante cuando tú votas por un candidato en una primaria? Entonces, ese es un tema que tiene que resolver, yo creo. Yo le pregunto a los candidatos del Partido Socialista, ¿por quién van a trabajar? Por la senadora Yasna Proboste, que es la candidata de la Unidad Constituyente. Isabel, usted cuando dice que Nicolás tiene que aclarar que vota por Yasna Proboste, ¿es porque no está seguro? No digo que tiene que aclarar, él hace hincapié. ¿Y ustedes por qué hacen hincapié en que no votan por Kast? Porque yo, por ejemplo, hay gente de ustedes que se va por Kast mismo, también. lo entiendo. Y entiendo justamente por qué Nicolás lo hace. Porque a mí me lo han preguntado también. Porque en la UDI también hay mucha fuga acá. También tenemos hacia la derecha, ¿verdad?, una situación bastante similar a la que tiene, esa es la realidad, a la que tiene Unidad Constituyente hacia la izquierda. Oye, y Isabel, la que tiene Gabriel Boric hacia más. Todos tienen sus fugas, por así decirlo, porque muchos votantes de derecha clásica dicen que o no se identifican con Sebastián Sichel por venir de la centroizquierda. Entonces, ustedes de hecho, José Antonio Kast dice que él es el único candidato de derecha. Bueno, de hecho, él no quiso competir tampoco en una primaria, ¿no? Estamos volviendo a ver el mismo proyecto propio que conversábamos recién a propósito de Marco Enrique, del proyecto propio y además del candidato que va en contra. Nosotros lo que estamos buscando es el que suma. Y este es un proyecto que va desde la derecha, insisto, hasta el centro y más los independientes. Nosotros estamos sumando todos los que quieran. No toda la derecha. Yo creo que Sebastián Sichel tiene una oportunidad y un desafío importante en convocar a esos electores que han votado. ¿Cómo se evita la fuga de votos hacia la derecha de José Antonio Kast? Déjame terminar la idea un minuto. Yo no te voy a decir, usted es la periodista que hace las preguntas. No, estamos conversando. No, dígase. Déjame decir. Sí, soy la periodista que hace las preguntas. Sí, son un poquito cargaditos las opiniones. Déjame decir. No, pero escúchame una cosa. El desafío que tiene Sebastián Sichel, que es mi candidato y es el candidato de la UDI, es convencer
y convocar a aquellos electores históricos de la centro derecha, no al 7% que votó por Kast en el 2017, que probablemente va a volver a votar por él, sino que a esos electores que están viendo en Kast una posibilidad y, ¿verdad?, convocarlos y explicarles y aclarar y comunicarle también. Pero hay un efecto político interesante. ¿Te puedo decir algo que tiene que ver con lo que... Nicolás Sebastián Macarena. Nicolás. Voy a tratar de ser corto. Yo enfaticé acá porque yo creo en los proyectos colectivos. La forma de cambiar, de mover la aguja en términos de realmente para dónde va la gente, qué es lo que vamos a construir como país, son los proyectos colectivos. No son el votar a este porque tiene bigote o el otro porque tiene el pelo más largo o más corto. Entonces, yo puedo tener muchas coincidencias, escúchame lo que te voy a decir, con Gabriel Boric. Incluso Catherine Bartolell dijo que era todo lo mismo, Boric, los 3 de constituyentes, todo uno izquierdista. No, eso no lo dijo, eso no lo dijo. Déjame un poquito de humor, pues, Catherine. Todo el rato. La verdad es que lo que es raro en este país son los postulados de la derecha. Perdona, hay algunos de izquierda que dicen que usted es lo mismo que Sichel, ¿eh? Algunos de la izquierda. Sí. Hay algunos de la izquierda que dicen que usted es lo mismo que Sichel, neoliberal. Sí, claro. Y no está en humor, es verdad, yo lo he leído. Hay gente que le gusta el arroz con poroto. Pues, estoy como... No. Pero ¿por qué yo enfatizo esto? Porque nosotros nos comprometimos en una primaria de unidad, en una consulta de unidad constituyente, a que quien ganaba lo apoyábamos todo el resto. No es un problema personal de si estoy ligeramente más cerca de uno o del otro, sino que cuál es el proyecto colectivo. Ya, pero antes de ir a Macarena, pero déjame preguntarte una cosa, Nicolás. Pero no vamos... la periodista que hace las preguntas, pero tener que reforzar la idea, no, Máxima, el tener que reforzar la idea de que tú votas por Jasna Proboste, ¿no es ese miedo entonces a que otros no se sientan representados por ese proyecto colectivo? No, yo soy yo, nomás no represento a más lo digo que a mí desde mismo. el Partido Socialista. Pero lo dijo también Paula Narváez, pero no hay duda de que todo este problema de dimes y diretes, por lo cual nosotros, y se los he reconocido, porque aquí hay que hablar con transparencia, que fue un error brutal no haber ido a primaria. Y cuando no fuimos a primaria y habían dime y direte, pues no se sabía si Jasna era candidata o no era candidata, si iba a haber primaria. Entre medio se cayó Jimena Rincón, por ejemplo. También. Exactamente. Entonces, mucha gente posiblemente cruzó el Rubicón. Te estoy contestando, Catherine. Sí, cruzó el Rubicón. Algunos de la DC quizás se fueron con Sichel y algunos otros se fueron con Boric. Ya, pero la pregunta es posible. Por tanto, es importante reunir nuevamente el rebaño porque hemos hecho buenos gobiernos. Ahora hay nuevas condiciones con la Convención Constitucional para cambiar esas ataduras que nos dejaron su abuelo Pinochet. Hemos hecho buenos gobiernos, es un reconocimiento a la concertación de Nicolás Seguirre. Pero sí, yo fui ministro, como ya... Está bien, pero es que no es muy frecuente que en su sector hablen de la concertación con algo de orgullo. Yo creo que todos reconocemos la historia y nos hacemos cargo de la misma y no vamos a decir... con luces y sombras, digamos, pero uno construye y reconoce lo que vivió y todo, y en ese sentido no nos vamos a perder. Pero yo quiero volver a lo otro, o sea, aquí estamos en Unidad Constituyente, hizo una apuesta, hizo una consulta ciudadana y todos los partidos que forman parte de Unidad Constituyente van a formar parte y se van a unir en torno a esta candidatura de Jasna Proboste. Yo no cabe duda, lo han dicho, digamos, todos los directivos de partidos. Efectivamente, acá tenemos un tema y esta es la posibilidad de unir de nuevo a la centroizquierda que, como bien dice Nicolás, yo creo que le puede ofrecer un buen gobierno a Chile, las transformaciones que de verdad Chile requiere, no más de lo mismo. Y yo creo que ahí tenemos la gran diferencia, digamos, con el gobierno de centro-derecha y Sebastián Sichel, que a mi juicio, más allá de las diferencias personales que puede tener con Sebastián Piñera, si uno lee sus propuestas, digamos, en temas de pensiones, en temas tributarios, no hay ninguna innovación y tampoco sentido de realismo, porque en la práctica uno dice, no, ¿sabes qué? Hemos estado 2 años peleando por el tema de la capitalización individual. Que viene déjame preguntarte una cosa acerca de... una cosa es que los partidos se comprometan, ¿cierto? Y lo ha dicho varias veces Nicolás, está comprometido, ustedes están comprometidos, las cúpulas están comprometidas. Otra cosa es la base. Y la pregunta, y es evidente que existe un peligro, un riesgo de fuga de votos del Partido Socialista, por ejemplo, estoy pensando no de los militantes, estoy pensando del mundo socialista. Por cierto, nadie los tiene amarrados, como también la derecha, como Sichel con esos pintones demócratas cristianos se le van a ir para acá. ¿Cómo se frena eso? El liderazgo de Jasna Proboste, esa es la competencia. Yo creo que el liderazgo de Jasna Proboste va más allá de los partidos, ha convocado a un número de independientes, prueba de ello, digamos, que yo siendo independiente esté, ¿no es cierto?, como coordinadora programática, igual que Marcelo Mena, que también es independiente. Y de esa perspectiva yo creo que demostró también, liderando, ¿no es cierto?, la negociación de mínimos comunes, la capacidad de crear unidad más allá de los partidos que forman unidad constituyente. Y el trabajo que viene ahora es ir a reconectarse, ¿no es cierto?, con esa ciudadanía que quiere cambios, pero que quiere cambios con profundos
importantes en distintas áreas, pero que se hagan con gobernabilidad, con crecimiento económico sostenible, con cohesión social, que eso es lo que queremos ofrecer, con paz. Y eso es lo que le queremos ofrecer en unidad. Hemos hablado mucho de Jasna Proboste, Sebastián Sichel, de Gabriel Boric. No, de Gabriel Boric no hemos hablado nada. De Marco, por favor, de Marco Enrique, pero no hemos hablado de otros candidatos. Por ejemplo, Gino Lorenzini anunció recién que mañana inscribe, que llegó a los patrocinios. Sí, Oye, sí, pero déjame dar una opinión respecto a lo que está pasando, porque en la vuelta venía yo, digamos, ¿no? antes de la siguiente, porque ese es el problema de la dinámica de la conversación. Mi sensación es que la candidata demócrata cristiana tiene una oportunidad y tiene un desafío. Una oportunidad... ¿Tiene su qué el decir la candidata demócrata cristiana en su momento? Disculpe. Sí, yo creo que es candidata a unidad constituyente. No, le pregunto si tiene su qué o estoy sobreinterpretando. No, pero no es demócrata cristiana, tengo una duda. Pero es una candidata a unidad constituyente. No, pero digo, porque nosotros y va más allá del partido. La ironía no es lo tuyo, Sebastián, tú eres una persona... Bueno, por eso le pregunté si tenía su qué, disculpe, no me reten. Sebastián de Polo, disculpe la interrupción. ¿Por qué? Porque Sichel, la selección de Sichel, que es la continuidad de este gobierno, es la continuidad del gobierno y la coalición. Está creciendo, se puede transformar. Es la continuidad, o sea, por favor, no hay otra forma de pensarlo. Es así. Fue ministro, fue presidente de la COL, fue presidente del Banco del Estado en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Que viene del mundo de la centroizquierda? Sí, viene del mundo de la centroizquierda. Y esa apuesta era por crecer hacia ese mundo. Jasna Proboste, por eso lo digo, al ser demócrata cristiana, frena ese crecimiento porque es naturalmente, habita en ese mundo. Habita en el mundo del centro. Por tanto, el crecimiento... Sí, pero digo, ese crecimiento posible que tenía Sebastián Sichel se puede ver frenado por la candidatura del Partido Demócrata Cristiano, de la Unidad Constituyente. ¿Cuál es el problema de eso? Que hacia la izquierda de ese votante, pensando en tu idea, ¿no? ¿Sí? Hacia la izquierda de ese votante va a haber una nueva disputa, ¿no? Y esa disputa tiene que ver con lo que acabamos de escuchar de Marcos y finalmente va a intentar como hacia la izquierda. Entonces, y ese yo creo que va a ser el desafío de la candidatura de la Unidad Constituyente, lo voy a decir así ahora, es que tiene que cubrir dos flancos, ¿no? Y eso siempre es complejo. Todos tenemos que cubrir dos flancos. O sea, Sebastián Sichel tiene que cubrir dos flancos, nosotros con Gabriel tenemos que cubrir dos flancos, pero los dos flancos que tiene que cubrir Jasna Proboste, a mi juicio, a ver, como la movilización es baja, quiero explicar esto, como la movilización es baja, va a tener que elegir dónde pone la energía. Porque hacer los dos flancos... ¿Dónde crees que la va a poner la energía? Yo siento que el perfil de ella, a diferencia de otros ex concertación, es un perfil más progresista en materias tributarias, qué sé yo. Pero por lo menos yo creo que no un perfil progresista en materias, por ejemplo, derechos de la mujer y otras cosas. Entonces, creo que va a tener que definir. Y si uno lee la propuesta programática, hay una propuesta clara en materia de género, digamos, transversal. Todos tenemos que definir una estrategia de campaña. Yo soy parte del equipo político de Gabriel Boric y estamos definiendo estrategia de campaña. Entonces, la estrategia de campaña se define como, primero, con los actores que están en el tablero, ¿no? Y eso, entonces la pregunta es hacia dónde uno intenta moverse, hacia dónde intenta construir, hacia dónde intenta convocar, y yo creo que ahí los públicos obviamente se cruzan, y a partir de ese cruce de públicos yo creo que vais generando los resultados que van dando. O sea, los debates, yo espero que los debates... Los quiero llevar a otro tema que ha marcado la agenda y que va a ser también importante, sobre el que se tienen que expresar los candidatos presidenciales. El 1 de septiembre se vota el famoso cuarto retiro de fondos de pensiones. Esta semana fue a la Comisión de Constitución el presidente del Banco Central, Mario Marcel, con duras advertencias de lo que significaba y lo que podía significar el cuarto retiro. Veamos. Ricardo French Davis, economista muy cercano, que cita muy a menudo Jasna Proboste, también se pone en contra de este cuarto retiro. Veamos lo que pasó y después conversamos. Distintos, entregar recursos para alimentar el consumo cuando la economía está en una recesión a cuando la economía está en un escenario ya de riesgo de recalentamiento. La verdad es que ayer escuchamos bastante campaña del terror en torno al cuarto retiro. Es un riesgo desproporcionado en relación a los beneficios que sería posible alcanzar con esta medida. Yo no creo en estos augurios catastrofistas que hoy día el señor Marcel ha comunicado. Creo que, de nuevo, el Club de los Alarmistas tiene un nuevo miembro. Esto no es lo mismo que cuando teníamos un 15% negativo de IMASEC. Hoy tenemos un 18% positivo de salto.
Sumo a la discusión José Gregorio hoy día, expresidente del Banco Central también, diciendo un cuarto retiro es una irresponsabilidad. Nicolás Eyzaguirre, como exministro de Hacienda, vimos algunos comentarios durante esta semana, pero ¿tú estás de acuerdo en que es una irresponsabilidad? O sea, yo creo que es completamente inconveniente porque va a producir muchos efectos colaterales muy indeseados, no solo en el largo plazo respecto de pensiones que van a ser cada vez más bajas, sino porque quienes van a poder retirar no son los que están entre los 900.000 sin empleo, son posiblemente los que les quedan saldo todavía, están en una situación relativamente mejor. Y van obviamente a presionar los precios y las tasas de interés con esos retiros, que ya está pasando eso, que les va a caer, ¿cierto? Les va a llover sobre mojado a aquellos que no tienen ingresos. ¿Y por qué si es tan evidente, a la luz de las opiniones de todos los economistas, la candidata Yarna Proboste no logra manifestarse en contra del cuarto retiro, Macarena? A ver, ella ha sido categórica, digamos. Cero categórica. Hoy día le preguntaron en la mañana y volvió a... No, iba a decir una cosa fea, a tirar la pelota al córner. Categóricamente ha dicho que no ha votado los 3 retiros anteriores, pero ha estado en contra de los retiros porque nos parece, digamos, que primero es una muestra, digamos, que carecemos de un sistema de protección social, que tienen que los propios trabajadores soportar el peso. Como bien decía Nicolás, hoy día ya hay más de 4 millones de afiliados que no tienen saldo, ¿no es cierto? Y por eso ella apostó, ¿cómo va a ella votar? apostó por el tema de mínimos comunes y ha dicho que cree que es una mejor solución, ¿no es cierto?, la extensión del IFE, que también tendrá que en su minuto, ¿no es cierto?, ir, dada que las condiciones son bastante distintas cuando se creó, ¿no es cierto?, el IFE universal, ir retirándose de manera paulatina y progresiva para transitar hacia incentivos al empleo, que es lo que nos importa, digamos, en este mecanismo de reactivación. Le han preguntado directamente, Macarena, si ella, como senadora, que va a tener que votar el proyecto, lo va a votar a favor y en contra, y todavía no es capaz de decirlo. Insisto, ella ha manifestado que no está a favor, no cree que sea una buena política el tema de los retiros. Entonces debiera votar en contra. Y ella lo que ha dicho es que va a esperar, digamos, que llegue el proyecto y ya tiene esta dualidad, ¿no es cierto?, de parlamentaria y todo, pero en la práctica... Constanza, a las 2 representantes del gobierno, si los parlamentarios, también, diputados, pero es una sugerencia. No era que una los sugerencia. Yo feliz de contestar, Pero dado que ella da respuesta, yo ahora hago preguntas. Si los diputados de la derecha van a votar en contra o no. Son preguntas diferentes. Si quiere nosotros hacemos una pregunta, son preguntas bueno, diferentes. Yo feliz de encantado. contestar. No, pero mira, que son preguntas diferentes. Perdona, pero creo que... Por su intermedio, señor Nicolás. Yo también quiero contestar. No, por su intermedio, Matías y Constanza, Nicolás. No, es que lo que plantea Nicolás abre una oportunidad interesante de hacer la diferencia, marcar la diferencia. Porque una cosa es la posición de la candidata presidencial y del candidato presidencial que ya se ha manifestado, ¿verdad? Y otra distinta es la capacidad que tienen esos candidatos de liderar efectivamente a sus coaliciones para que voten de acuerdo a lo que ellos como candidatos presidenciales estiman que es lo más conveniente. Sebastián Sichel fue sumamente claro, incluso hasta generó algunas tensiones al interior de Chile Vamos cuando hace 2 semanas dijo, me voy a fijar muy bien en los candidatos que respaldan una política que yo estimo populista para ver a quién apoyo y a quién no apoyo como candidato a senador y diputado. Fue súper claro y categórico. Si le hacen caso o no le hacen caso, bueno, es un desafío de pregobernabilidad, digamos, un desafío pero no es lo mismo cómo se manifiesta la candidata, el candidato presidencial a lo que hacen... ¿Usted ve ambigüedad en la candidata Proboste? Es que no, yo creo que no sé, todavía no... No, pero dígame, ¿eso quiere decir? Todavía no me queda claro si va a votar a favor o sea, o... Primero, hay ambigüedad en el caso de Yarna Proboste y en el caso de Gabriel Boric hay una decisión que cambió en una semana. Son dos cosas diferentes, claro. Antes de ver cuál es la capacidad de liderazgo que tiene cada uno de ellos respecto a su propia coalición, la pregunta es ¿qué capacidad tienen de mantener una postura respecto al tema? Porque en el caso de Gabriel Boric yo lo escuché muy categórico en el debate decir que esto era una muy mala política. Hoy día aquí todos coincidimos. Y luego cambió de opinión bajo la presión. Eso es una buena pregunta. Y en el caso de Yarna Proboste sería bueno saber si después de los mínimos comunes parece que no eran tan mínimos entonces. Porque todavía no sabemos qué va a votar. Sebastián. Sí, lo que hubo en Apruebo Dignidad fue una conversación entre... Gabriel también es parlamentario, por tanto es incumbente. Va a tener que votar. Va a tener que votarlo. El hecho partió con la construcción de la bancada de Apruebo Dignidad, en otra muestra que estamos dando de organización. Yo, como decía Nicolás, yo creo en los proyectos colectivos y estamos construyendo, no sin dificultades, pero estamos construyendo, a mi juicio, de manera muy sólida, Apruebo Dignidad. En eso... la posición de Gabriel inicial era si el IFE se extendía de manera adecuada hasta diciembre, y eso fue lo que dijo en el debate, ¿cierto? No votaría a favor del cuarto retiro. ¿Qué cambió?
primero que el IFE todavía no sabemos en qué modalidad llega. Si ya se anunció. Sí, pero no ha llegado ningún decreto, no se conoce. O sea, ¿es probable que Gabriel Boric vote en contra? No, entonces, digo, sobre eso se generó una conversación en la bancada de Prodignidad. Y los acuerdos son 3. Dado que esto está, y todavía no está seguro, el IFE, y estaba pasando, ¿no?, que se unieran todas las iniciativas, que está votado ya 105 a favor, es decir, que están todos... refundir todas las iniciativas, y le pidió 2 cosas a la bancada parlamentaria, ¿no? Llegaron a un acuerdo 2 cosas. Nosotros no nos gusta esto de un liderazgo de arriba que impone, y si no impone, si ordena o no ordena. Nosotros somos distintos en eso. Nos gusta más el diálogo y la cosa más horizontal. Entonces puede ir cambiando de opinión en el tiempo. No, digamos, o sea, el programa de gobierno, por ejemplo, puede decir y después cambiamos de opinión porque construimos otro acuerdo y cambia el plan de gobierno y luego vuelve a cambiar. No sé si tú yo creo que es una versión mucho más circular porque son pares. Son pares diputados. O sea, se pueden convencer. Si tú no estás dispuesto a ser convencido por el argumento, lo vas a imponer a los demás. Entonces, los acuerdos son 3. 1, aprobar el 4º retiro. 2, que para las rentas de altos ingresos constituya renta, ¿no? Para los ingresos constituya renta para desincentivar que la gente que no lo necesita lo saque. Y 3, que efectivamente pare la salida de retiro. ¿Por qué? Porque, y aquí hay una cosa que los macroeconomistas, y esto lo hemos debatido solo con Nicolás, nos toca varias veces en otros medios radiales, no son de la competencia por si acaso, porque los promedios esconden ciertas realidades que, claro, cuando uno dice, estos son los efectos agregados, pero tenemos 1 millón de personas sin ingreso, ese 1 millón de personas sin ingreso están particularmente focalizadas en las mujeres que han retrocedido 10 años en participación en el mercado laboral. ¿Crees que todavía tienen ahorros para retirar? Digo, hay muchas familias que necesitan esos ingresos porque un IFE no está siendo capaz de sostener meses y meses de cesantía. ¿Ya? Entonces, yo creo, y esto fue nuestra decisión, por lo menos de la comisión, es que aprobar este 4º retiro constituyendo renta y que sea la última vez que se haga. Eso lo han dicho en el primero, en el segundo y en el tercero también. Macarena, y nos tenemos que ir. Sí, no solo decir que efectivamente la senadora Proboste lo que ha dicho es que quiere conocer las condiciones en que el gobierno va a extender el IFE, porque aquí tenemos titulares y después del dicho al hecho, digamos, hay muchas diferencias como ha ocurrido en muchos Don Nicolás Izaguirre. Yo voy a volver a mi monserga de siempre. En un régimen presidencial, si el presidente pierde el apoyo de sus parlamentarios, esto no tiene timón alguno. En eso ese es el problema. Nicolás, Isabel, Macarena, Sebastián y Catherine, les agradecemos mucho haber estado esta noche compartiendo con nosotros y debatiendo lo que está sucediendo. Muy dinámica la política. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros nos vamos a una pausa, pero seguimos. Volvemos. Ya vienen un grupo de constituyentes aquí a Estado Nacional. Espérenos. Recién la primera semana de octubre nos vamos a sentar a trabajar en el texto, en el contenido de la nueva Constitución. Hay muchos ojos puestos en la Convención que son muy exigentes. Dificultar el proceso de aprobación del reglamento con la finalidad de obtener titulares y poder apuntar el dedo contra los otros y acusarlos, etcétera, es irresponsable. Las personas que vienen acá tienen que tener merecen el respeto de ser escuchadas completamente. Vamos a llegar hasta la última instancia para pelear el tema de los 2/3. No deberían ni siquiera someterse a discusión, porque es una decisión y una norma que estaba establecida en la Constitución. Y ya estaban anunciados, están con nosotros, tenemos a 3 convencionales constituyentes. Vamos a partir por la mujer a mi lado derecho, Giovanna Roa. ¿Cómo estás, Giovanna? Bienvenida. Hola, bien, gracias por la invitación. Gracias. Apruebo dignidad, para que la gente se ubique, ¿cierto? Por este otro lado. Pato Fernández, ¿cómo estás, Pato? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Ya ha estado con nosotros. Sí, un par de veces. Ruggiero Cozzi también. La lista del apruebo. Sí, muchísimas gracias. Y es de Chile Vamos. Bueno, ahora se llama Chile Podemos Más. Chile Podemos Más. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, muy buenas noches. Hay varios temas que ocurrieron durante esta semana en la convención y que nos dan para poder discutir. Yo quería partir un poco por lo que veíamos en el video, ¿cierto? Se aprueba la regla de los 2/3, que fue muy discutida previamente a la elección, pero esto genera, por ejemplo, vimos ahí a Fernando Atria, toda
funa, cancelación, gente que estaba en contra. ¿Por qué votó como votó Fernando Atria? Y ahí uno se pregunta si efectivamente ustedes tienen el derecho a votar como quieren votar, a expresarse, o se deben de alguna manera al grupo de turno, al grupo de influencia de turno, Giovanna. Sí, no, es que yo creo que acá hay que separar las cosas. Por un lado, por supuesto que cada uno de nosotros y nosotras puede votar como quiera digo, dependiendo de cuál es su proyecto político, quiénes lo votaron, etcétera. Pero otra cosa es el tema de la funa. Yo creo que es bien complejo que empecemos a tener una cultura de funa permanente a las votaciones, porque todos nosotras y nosotras estamos ahí para hacer un diálogo democrático. Entonces estar tal vez como un poco presionado, con miedo. Ahora, va a pasar. ¿Cómo es la interna? Porque aquí vino, la principal funa vino de otra constituyente hacia Fernando Atria. ¿De quién? Una de sí, se llamaba, pues se me fue el nombre que también. Fue la misma, la lista del pueblo. De la lista del pueblo, sí, pero no... estoy acordándome del nombre, pero que fue la misma que durante el día de la instalación de la Convención Constitucional. ¿María Rivera no es? No, se fue hacia adelante Elsa Labraña. Muchas gracias, Pato, perdón, es mi mala memoria hasta ahora. Sí. Pero ella fue persiguiendo, había imágenes, ¿cierto?, que iba persiguiendo con su celular a Fernando Atria, de alguna manera como enfrentándolo a su votación. Y son pares todo. ¿Eso cuánto complica que ocurra eso? Sí, yo creo que lo que importante acá es que todos y todas tengamos la responsabilidad de poder poner nuestras votaciones con argumentos sobre la mesa. Y no que se transforme en eslogan o esta persona votó acá o acá y eso quede como una idea abstracta. Tiene que ser una conversación donde podamos poner una conversación a la ciudadanía. No estamos acá para que hizo X o Z, estamos para que haya una conversación social. Entonces yo creo que lo importante es que vayamos avanzando. Menos funa, más argumentos sobre la mesa, más diálogo y que las personas se puedan hacer una opinión propia. Al final eso es lo importante. Pato Fernández, ¿esto era rodear la convención, esto que haya funa, que haya grupos afuera, que se sientan presionados a votar? Y si tú sientes que existe esa presión. No, mira, esto mismo que estamos hablando dio pie. Yo estoy en la Comisión de Comunicaciones y me toca presidirla junto con Loreto Vallejo, coordinarla. Y todo el día jueves, la primera parte de la mañana, este fue el tema de conversación. Y fue sumamente interesante porque como tema de conversación, digamos, aquí estaban todas las posturas representadas y los miembros de la lista del pueblo que había en la comisión manifestaron de qué se trataba esto, cuánto les importaba como causa y discutimos si este era el modo ¿Y ellos o no. defendían la funa? Es que salieron unas piezas también que circularon en internet, pero lo interesante y que tiene que ver con el aprendizaje de la convención y con el modo en cómo se va generando acá un modo de funcionamiento es que terminó siendo una conversación muy amistosa en el que la conclusión general fue que estábamos aprendiendo todos, que había efectivamente que cuidar de alguna manera las relaciones internas y las maneras de comunicarnos y las herramientas que se usaran. Por lo tanto, lo que yo terminé recabando, digamos, después de esa mañana, era cómo la conversación y el diálogo se instala y cómo se progresa. O sea, y creo que si uno revisa el transcurrir de la convención, desde que nos instalamos hasta ahora, solo podrá constatar caminos de aprendizaje y de mejoría y de soluciones más virtuosas que calamitosas cuando se plantean determinados problemas. Los ejemplos son múltiples, ¿para qué los vamos a recorrer? Ya, Ruggiero Cosi, ¿tú sufriste también algo parecido a una funa en los primeros días? ¿O fue justo el día de la instalación? No me acuerdo ya bien, pero fue el día siguiente, ¿cierto? Claro. Y fue no una cosa virtual, sino que física. A ti te agredieron saliendo de la sede, ¿cierto?, del Ex Congreso Nacional. ¿Tú ves hoy día lo que dice Pato, esto que finalmente esto se avanza hacia una conversación y se superan las cosas? ¿O sientes tú todavía esa sensación de que te pueden funar? No, yo creo que estamos aprendiendo, eso es cierto. Se ha podido ir mejorando algunas cosas, pero claro, es llamativo porque detrás de todo esto uno tiene que distinguir primero lo que es de la convención hacia afuera. Obviamente que estamos en una sociedad polarizada en cierto sentido y donde las redes sociales no contribuyen mucho. Siempre la temperatura tiende a subir. Pero uno esperaría que al menos dentro de la convención hubiera dos reglas que son fundamentales para la convivencia democrática. Primero,
que todos los que ocupamos un escaño ahí tenemos legitimidad democrática. Y lo segundo es que pensamos distinto. Y la democracia es eso. ¿No está garantizado el interior de la...? Bueno, es que yo por eso digo de que si bien es cierto de que algunas cosas hemos ido mejorando, también es llamativo que tengamos que pasar por todo este aprendizaje. Pero ¿sabes, Ruggiero? Yo creo que no tanto, porque te quiero recordar una cosa. Venimos de un estallido social. Lo que habría que poner como comparación en esto no es la calma chicha, sino que es el enfrentamiento callejero. Y la particularidad chilena, si es que uno es riguroso en esto, no es que haya polarización, no es que haya confrontación de posiciones más radicalizadas que en otras partes. En Perú, en este minuto, se está hablando de guerra civil. Si hay algo que está pasando en todo el mundo, es la polarización en las redes y que la cosa está tensionada. Lo particular chileno es el camino de solución que hemos decidido. Y nos metimos adentro del ex Congreso Nacional, el mismo edificio en el que se interrumpió la democracia en Chile, para replantear un nuevo pacto institucional. O sea, lo que Chile ha elegido es un camino de institucionalización y de construcción de paz social como en muy pocas partes se da. Y por lo tanto, pretender que el día 1 después del estallido social queda solucionado eso para lo que vamos a trabajar en buena medida durante un año construyendo una nueva constitución, o abusivo o iluso. ¿Giovanna? Sí, no, yo estoy de acuerdo y yo creo que para ir redondeando el tema, porque yo no hablaría de funa y quiero que esto quede bien claro, porque acá lo que hay es redes sociales que están acompañando un proceso que es sumamente abierto. O sea, todos nosotros y nosotras contamos qué estamos haciendo, hay cámaras, se transmite en vivo y hay polémica en redes sociales. Pero otra cosa es que nosotros y nosotras, por ejemplo, hay manifestantes afuera todo el día en el Congreso, en el ex Congreso, y no están ahí para funar. Están ahí para ir a dejar cartas, para dar opinión. Muchos y muchas salimos todos los días a la hora del almuerzo. Pero hay funas virtuales, es un dato. Por eso, pero lo que vimos a Fernando Atria fue una funa virtual o no. ¿Cómo le llamarías tú? No, o sea, sí, yo creo que hubo harta agresividad virtual, una polémica, pero también hubo de los dos lados. Yo creo que ahí las redes sociales como tienen una chispa que prenden muy, muy rápido con ciertas cosas. Pero quería dejar claro que acá la manifestación a la que hace referencia el Pato sigue viva afuera del ex Congreso, y eso no es funa, sino que contribuye al proceso y que nos llevamos mucho mejor adentro de la convención de lo que se ve para afuera. O sea, yo creo que eso también es bien las noticias que Johnny Depp dice que le están destruyendo la imagen por las redes sociales. O sea, estamos en un mundo que eso acontece. Oye, pero para terminar la idea, porque efectivamente yo creo que acá es cierto lo que dice Pato. Se perdió en algún momento esta convivencia y por eso estamos donde estamos. Fue necesario un acuerdo. Pero uno esperaría que quienes estamos asumiendo roles políticos sepamos que estas son partes de la democracia. O sea, pensar distinto, salir electo por los votos y, bueno, y procesar todas estas diferencias a través de la convención de manera amistosa, cívica. Y yo creo, lamentablemente, que aquí esta cultura de la funa es muy instrumental a los dos extremos. Porque tanto Tere Marinovich eventualmente le puede gustar la funa, así como a ciertos sectores de la lista del pueblo. Entonces yo creo que eso es lo que hay que aislar y decir, no, esto no es parte de las reglas del juego dentro de la convención. ¿Cómo definirían entonces lo que pasó con Jorge Arancibia, convencional Arancibia, exalmirante, que terminó en un arreglo? Eso va en la misma línea, es mucho más grave, de algún modo, porque se pretende pretender quitarle los derechos políticos a una persona que fue democráticamente electa, te guste o no te guste su biografía. Yo creo que era serio y por suerte, y en eso sí puedo coincidir probablemente con Pato, esto se solucionó bien y se le puso paño frío. No es raro que a alguien se le hubiera ocurrido decir que era inapropiado que estuviera el almirante Arancibia ahí. Pero dejarlo fuera de ciertas audiencias. Pero si no se quedó afuera. Por eso, es que esto es lo importante en esto, porque la noticia se queda pegada en lo que le interesa más, en lo que genera mejor titular, que quieren dejar afuera a Arancibia. Yo te quiero decir que la convención y esa comisión decidió que no se iba a dejar afuera Arancibia. O sea, esa es la decisión de la comisión. Tampoco de la audiencia. Tuvo que hablar Ricardo Lago y Gabriel Boric. No, quizás no habría terminado. Giovanna, que es parte de la comisión, ¿no se le dejó fuera de las audiencias con las víctimas, por ejemplo? Y quiero dejarlo claro, yo soy parte de la comisión, Ruggiero lo era, renunció porque tenía tope horario, no ha ido ni una sesión, aún muy poca, entonces yo creo que hay que informar bien. Acá lo que hubo fue una manifestación legítima de que por supuesto que es una provocación y que es muy complejo que alguien como el ex decán de Pinochet esté en la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que es complejo. Lo que abrió un diálogo democrático súper interesante. Y hemos tenido muchas sesiones en que hemos podido hablar del tema con el convencional Arancibia ahí.
pero recibimos muchísimas cartas, y esto no es antojadizo Rullero, recibimos muchísimas cartas de organizaciones de víctimas de la dictadura, víctimas y sobrevivientes, quien pedían que él no estuviera en las audiencias. Pero, Johanna, yo te voy a decir, a mí me hubiera parecido para Roger, las víctimas de violencia en la Araucanía que estén Roger, personas que se les asocia a los hechos de violencia. pero expliquemos ¿y los bien. vamos a tratar de sacar? No, Roger, yo no los censuraría Roger, al menos. expliquemos bien esto. Es que no, para el que punto la gente es se la pueda regla de hacer una fondo. opinión. Porque si tú Pero estableces a mí una regla... A mí me hubiera parecido grave que no ¿Ya? lo dejaran estar. Por eso. Pero Y lo nunca que, pasó. lo que se concluyó es que está. Y es Por que eso. no dejar estar. Van a ver a lo largo de estos meses que se nos vienen por delante todo tipo de declaraciones. Un porcentaje muy alto de ellos a mí me van a parecer lejanísimas. Y lo que creo que nos vamos a tener que acostumbrar a concluir es lo que se resuelve. Oye, O sea, hay no algo porque que no va a cada... dejar pasar. No porque uno de los 155 dice algo, se llama la convención. Eso creo que es súper importante decírselo quería a los concluir aquí. espectadores. Es que me parece que Roger acaba de decir algo muy grave. Una cosa es que objetivamente tengamos a Alexe Decán de Pinochet, que además tiene videos diciendo que mataría a comunistas, tiene insertos en el diario hace 2 años. O sea, es totalmente distinto a que tú vengas y digas que en la comisión hay personas que promueven la violencia en la Araucanía. No he dicho eso. Dijo que se asocia. Lo que Que pasa se es que asocia. tú se le promueve. preguntas a una persona en la Araucanía o en la macrozona sur, bueno, van a tener sus opiniones y probablemente van a ir a las audiencias y ahí va a venir esta misma discusión. Y lo bueno es que ya tenemos una Nadie, regla no nos ha que la llegado, soluciona. no nos ha llegado ni una carta de la sociedad civil que tenga ni un reparo a que alguien Es esté en la cuestión de audiencia tiempo. que no se habrá Es sido. cuestión de tiempo. Ya, Porque pero- lamentablemente cuando tú instalas una Les lógica, aprovecho a preguntar una el cosa. otro también la Benito puede Baranda utilizar a hoy su día- favor. Les aprovecho a preguntar una cosa Nadie lo acerca de quiénes pueden estar, quiénes no pueden estar o deben. Benito Baranda hoy día en una entrevista dijo que él estaría a favor de que se recibiera, por ejemplo, a representantes de la CAM. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo Por sí. supuesto que sí. Yo creo que no van a querer ir. No, pero eso es otro tema. Eso no Es es... que las puertas tienen que estar abiertas para todo. De hecho, nosotros en la comisión de reglamento, porque las lógicas son distintas en cada comisión, cuando teníamos que definir quiénes venían a las audiencias públicas, la regla fue que vengan todos. El único criterio, pertinencia, que venga a hablar del tema. Y se acabó. Entonces, cuando empezamos con esta lógica de que haya un inquisidor, un policía que dice quién viene, quién no viene, quién puede decir esto, quién puede decir esto otro, eso es contrario a cosas que son fundamentales, al menos a cómo entendíamos la democracia hasta ahora. En los acuerdos de paz van todas las partes. Y en nosotros, de alguna manera, esto se llama un gran acuerdo de paz. Los acuerdos que vienen, los acuerdos más importantes que vienen o que se han logrado en esta semana, Johanna, a tu juicio. Lo de los 2 tercios, por ejemplo, el que se sostiene y se ratifica en los 2 tercios como medida para apoyar o aprobar artículos de la Sí, Constitución. no, a mí me parece que las cosas más importantes que han pasado esta semana es todo lo que hemos avanzado. O sea, las comisiones terminaron su audiencia, la Comisión de Derechos Humanos ha sido una audiencia hasta el miércoles, ha sido un proceso increíble de diálogo democrático, han ido personas por primera vez a ser escuchados por la institucionalidad de este país. Eso es un tremendo avance. Esta semana ya vamos a terminar los informes, el día 28. Las comisiones tenemos que entregar las normas reglamentarias a la Comisión de Reglamento para que empiece el proceso de armonización. A mí me parece que el avance del trabajo es muchísimo más importante que votaciones que se han dado en subcomisiones, que entiendo la relevancia pública, pero que además son temas que tampoco están zanjados. Nosotros en el Pleno vamos a revisar toda la propuesta de reglamento final y la vamos a poder volver a indicar. Entonces, sí quería decir que lo más importante es todo lo que se ha avanzado. Vamos a terminar las comisiones provisorias con un excelente trabajo y estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a separar un momento y ya volvemos aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Nos quedan los últimos segundos que lo vamos a dedicar a lo positivo, a los acuerdos que han llegado. 30 segundos. Ruggero. No, hay que destacar que al menos reglamento, y estoy en la comisión de reglamento, está avanzando bien. Esta semana vamos a comenzar con indicaciones y ya con un informe que va a ir al pleno de los 155 para que, teniendo reglamento, entremos a las discusiones de fondo que son las que tanto le interesan a los chilenos y chilenas. Y destacar también... Ahí es donde se aprobó los 2 tercios. En la subcomisión de tramitación de normas se aprobaron los 2 tercios. Buena noticia para Chile, porque yo creo que da certeza. Los 2 tercios se aprobaron en el Congreso. Y se aprobaron en el Congreso, por lo demás, como dice Pato. Sí, pero había gente que pensaba que se podía cambiar. Ahora, pero perdón, solo para destacar una cosa positiva que tengo que hacer autobombo de la carta que le enviamos a los pueblos originarios. Nosotros fue algo que conversamos junto a constituyentes de Renovación Nacional y de Ópoli, porque queremos acercarnos
queremos abrir espacio de diálogo y hasta ahora hemos tenido buenas señales, no de todos, pero de algunos sí, así que yo creo que eso va a avanzar muy bien. Pato Fernández. A mí me resulta muy evidente que el diálogo crece adentro de la convención, que el ánimo constructivo semana a semana se ahonda y que estamos en un camino virtuoso y que estamos avanzando rápido y que a fines de septiembre vamos a estar formando parte de las comisiones permanentes y que durante octubre empezaremos directamente a tratar los temas constitucionales propiamente tales. Les queremos agradecer a todos. Joana, Ruggiero, Pato, muy buenas noches. Connie, hasta la próxima semana, donde seguiremos conversando de más temas de actualidad. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Muchas gracias.